Buenas noches, hermanos. Los bendecimos en esta noche que el Señor tiene preparado para nosotros. Somos Casa del Dios Viviente. Los invitamos a darle like a nuestra página en Facebook y seguirnos para que sean ministrados, sean llenos y también reciban y compartan esta palabra que el Señor hoy quiere poner en nuestros corazones. Gracias damos a Él, gracias damos por la oportunidad que nos da de estar aquí un día más, por su misericordia. Gracias damos por la congregación, por los hermanos, por nuestra pastora que está de viaje. Oramos por ella también para que el Señor la lleve con bien, con bendición y la traiga de nuevo de igual manera. Oramos, Señor, en esta hora, Señor, para que seas tú, Señor, ministrando cada uno de nuestros corazones, Señor, para que seas tú, Señor, llenando, Señor, ese vacío, Señor, que hay en cada uno de nuestros corazones que necesita de ti, Señor. Y, Señor, redarguyendo, enseñando, Señor, como dice tu palabra, enseñándonos, Padre, porque hoy estamos aquí, Señor, con corazones dispuestos. Nuestros hermanos vienen acá con corazones dispuestos, corazones llenos, Señor, de querer, de vacíos para querer llenarse, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que sea yo un simple parlante, Señor, que sea yo un simple instrumento, Señor, en tus manos, Señor, para la gloria y la honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Buenas noches nuevamente. Para los que no me conocen, cuando compartan el video, mi nombre es Nancy Cruz y estamos aquí, simple servidora del Señor, compartiendo una palabra que el Señor me ministraba y me enseñaba, y hoy les quiero compartir de mi corazón al corazón de ustedes. Y como tema, como título, le tenemos una conversación entre Jesús y Nicodemo, que hoy Él quiere tener conmigo y contigo. Vamos a estar leyendo en Juan 3, ¿verdad? Vamos a estar leyendo del 1 hasta el 19. ¿Ok? Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente ahora mismo porque es bien explícita, porque el Señor me ha estado enseñando como niña, ¿verdad? Entonces bien sencillo, un lenguaje bien sencillo, pero bien contundente. Entonces vamos a comenzar a leer, ¿verdad? Desde Juan 3, desde el versículo 1 hasta el 19, dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió en el número 3, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contesta en el versículo número 5, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual
nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible esto?, pregunta Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y lo que hemos visto. Y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no creen cuando les hablo las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo las cosas celestiales? Nadie jamás, en el 13, fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así debería ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él. Pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malas. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor. Dirígenos, Señor, en el transcurso de ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el transcurso de esta lectura, el Señor me estaba ministrando sobre el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué entendemos por nuevo nacimiento? Él dice aquí en uno de los versículos que veremos más adelante, y sobre esto nos va a estar ministrando el Señor hoy, porque Él quiere y Él nos está invitando hoy a que nazcamos de nuevo. Y como se lo explicaba Nicodemo, Él quiere darnos una breve enseñanza hoy. Vamos a comenzar por el versículo número 1. Había un hombre, dice el versículo número 1, llamado Nicodemo, un hombre religioso, judío de los fariseos. O sea, Jesús estaba hablando con un hombre entendido, conocedor de la palabra, ¿verdad? Un fariseo en aquel tiempo. Tenían cargos tanto políticos como religiosos, eran personas de mucho poder. Pero hoy el Señor nos muestra con esto, ¿verdad? Porque Él está diciendo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. No hay excepción de persona. No importa el título, no importa el estatus social, no importa tu raza, no importa nada, ¿verdad? Seas anciano, seas joven, seas adulto, seas joven, Dios no hace excepción de persona.
Hoy el Señor te está llamando a que nazcas de nuevo. Dios quiere tener esta conversación hoy contigo y conmigo. El Señor se nos está atravesando a nosotros todos los días. Todos los días de nuestra vida, Él se nos está atravesando en nuestro camino, haciéndonos un llamado. No importa que seamos creyentes o que seamos simple oyentes, porque a la iglesia vamos creyentes, vamos oyentes también, ¿verdad? Personas que no han recibido a Cristo en su corazón todavía. Personas que todavía no han nacido de nuevo, y pues este es el propósito por el cual Dios nos está llamando, ¿verdad? A un nuevo nacimiento. O simplemente personas que no creen en Dios, que en este momento dicen no quiero tener nada, ninguna responsabilidad, no quiero saber nada de Dios en este momento, como muchos de nosotros dijimos en algún momento, no quiero saber nada de Dios por ahora. No es tiempo para comprometerme, no es tiempo para tal vez cuando sea mayor, tal vez otro día, pero aún los ateos son personas que no creen en Dios, pero tienen algo en que no creer. No creen en Dios. Pero de una u otra manera, Dios está en la boca de las personas cada día. Y no solo eso, Dios está obrando en cada persona a diario. Nosotros no entendemos porque somos muy independientes. Queremos hacer y queremos lograr todo y que el mérito sea nuestro. Pero en realidad, todo lo que sucede en nuestras vidas, ¿verdad? Dios se ha estado atravesando en nuestras vidas. Ha sido mucho lo que el Señor me ha ministrado a través de esta palabra. Y he escuchado de casos de personas que no son creyentes. No son creyentes para nada. Y han estado trabajando con personas creyentes que tienen una fe firme en el Señor y le han advertido, no hagas esto porque esto es pecado, no, esto sea fornicación, sea cualquier cosa que, de lo que normalmente hacemos en el mundo, cuando estamos en el mundo. Y recientemente escuché una historia así tan fuerte de alguien que murió de una enfermedad que le contagiaron, y antes de salir esta persona, ¿verdad?, a infectarse, una supervisora que tenía le dijo, no vayas, eso es pecado ante los ojos de Dios. Y cuando ella no le importó, simplemente se le sonrió y se fue. Esta señora está loca, ¿verdad? Era la voz de Dios atravesándosele, diciéndole a ella, no vayas, porque te va a costar. O sea, eso le costó a ella la vida. La persona con la que ella iba a salir ese día estaba enferma, la contagió, él murió, después ella no hace mucho murió, después de 8 años, el Señor les continuó dando, veo yo, la misericordia de él, tiempo para arrepentimiento. Pero es Dios, la palabra dice que la misericordia de Dios es tan grande. Cada día se renueva, todos los días su misericordia. Dice la palabra también que llueve sobre el justo y sobre el injusto. Y sí, en este es un tiempo que Dios está llamándonos fuertemente, se nos está atravesando en todo momento, porque como dice aquí más adelante, vamos a seguir escudriñando la palabra. Él no vino a juzgarlo, Él vino para que tuviéramos vida eterna. Vamos a seguir acá. El Señor me daba también una palabra como esta, porque a veces somos muy soberbios.
somos muy soberbios. Y el Señor me daba un versículo para el que lo quiera buscar en Isaías 45, 9 al 10. Dice, ¿qué aflicción espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla, eres torpe. ¿Por qué eres torpe? Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre, ¿por qué nací? O le dijera a su madre, ¿por qué me hiciste así? Y en muchas ocasiones nos conseguimos nosotros, aún los que vamos y nos congregamos, nos conseguimos en estos dilemas, discutiendo con Dios. Vamos a seguir leyendo. Una noche fue a hablar con Jesús y Nicodemo y le dijo, Rabí, todos sabemos, este es el versículo 2, que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que hace son prueba de que Dios está contigo. Y esto me impactó tanto aquí, tan sencillito que lo dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Pero simplemente, o sea, yo hasta vengo escondido para que no me descubran, pero no nos interesa. No nos interesa lo que viene. Sabemos que Dios te envió para enseñarnos. Todos sabemos que Jesús vino. Todos sabemos que pagó por nosotros. Todos sabemos que hizo un sacrificio en la cruz. Pero simplemente muchas veces no nos interesa. ¿Por qué? Porque no queremos aprender o no queremos hacer o esperar lo que Él en realidad nos va a enseñar, cómo Él nos va a dirigir. Nosotros muchas veces nos encontramos en la situación de nosotros querer enseñar y dirigir al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que vino a enseñarnos, enviado por el Padre. Nos dejó aquí su Santo Espíritu cuando Él ascendió. Y muchas veces nosotros queremos tomar el timón nosotros y dirigir el barco, o sea, nuestra vida. Y no podemos, no deberíamos, nos cuesta. Sería más fácil si entregáramos el timón. Así que vamos analizando y es algo que quiero de mi corazón porque me ha estado ministrando mucho. Que empecemos a ministrarnos en qué no hemos entregado el timón. Porque el Señor quiere que nazcamos de nuevo. Jesús le respondió, estamos en el número 3. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Él está hablando en un término presente. Él no le está hablando en un término futuro. Estamos hablando, sabemos, ¿no? Los que creemos, tenemos nuestra fe, que Cristo vino, que ascendió y que nos ha prometido que un día regresará por su iglesia, ¿verdad? En santidad, Él vendrá por su iglesia, ¿verdad? Pero nos está hablando Él no dice, conocerán el reino de Dios un día. No, Él dice, conocerás el reino de Dios. Porque tú y yo, cuando nacemos de nuevo y comenzamos a ver como Él habla aquí en el versículo, uno de los versículos que leímos, que el hombre no puede, una mujer no puede parir sino niños humanos,
el único que puede parir al hombre espiritual es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros si nos dejamos llenar, si nos dejamos dominar, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que es al que Jesús dejó, es la Trinidad, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Es el mismo Dios, pero Jesús nos ha dado el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, porque solamente el Espíritu Santo nos va a regresar a Él. Un día cuando Él venga, Él no se va a llevar a fulanita, fulanito. Él dice que Él se va a tomar a sí mismo. O sea, que esté lleno del Espíritu de Él, es al que Él va a tomar. Y por eso Él quiere que nazcamos del Espíritu. Por eso Él nos está invitando a nacer del Espíritu. El reino de Dios no solamente lo veremos un día. El reino de Dios lo podemos ver todos los días en nuestra vida. Podemos dar testimonio de que Dios está con nosotros cuidándonos, aún en la circunstancia, por más dolorosa, oscura, dura, Dios está ahí. Dios está en medio, aunque sea lo más fuerte que estemos pasando, porque no es que no vamos a tener aflicciones, no es que no vamos a tener que pasar pruebas, sí, pero Él va a estar con nosotros y vamos a ver el cuidado, vamos a ver la misericordia de Él con nosotros. Así como la tiene con todo el mundo, aún con el que no cree en Él, aún con el que no lo busca, ¿verdad? Aún con el que no quiere saber nada de Él, Él tiene aún mucho más misericordia con nosotros, mucho más amor, ¿verdad? Porque Él trabaja con el que, aunque no pueda, quiere hacerlo. Como decía Pablo, que lo que Él no quería hacer era lo que Él terminaba haciendo. Y lo que Él quería hacer muchas veces no lo hacía. Pero Dios se agrada de ese, como predicaba nuestra pastora el domingo, de ese poquito, de ese querer que tú quieres de hacerlo mejor cada día, de ese querer tener esa intimidad, de ese querer buscarlo cada día, de ese querer ser más, estar más lleno de Él cada día. De eso se agrada a Dios. Y si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos dirija, nosotros podemos ver el reino de Dios, aún en lo que todo nuestro entorno, podamos nosotros creer que las cosas que pasan en nuestra vida siempre están dirigidas por Dios, siempre están de alguna u otra manera. Dios se va a encargar de que nosotros crezcamos, seamos enseñados. Dios algo está haciendo siempre a nuestro favor. Aunque parezca totalmente terrible y todo lo contrario, Dios está haciendo algo siempre a nuestro favor. Vamos a leer aquí más adelante para continuar. ¿Qué quieres decir? Le preguntaba a Nicodemo. Eso nos preguntamos nosotros. ¿Qué será nacer de nuevo? ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Porque el ser humano puede reproducir solo la vida humana, como hablábamos ahora. Pero la vida espiritual nace del Espíritu. Sencillo, 2 más 2 son 4. La mujer pare hijos humanos.
pero solamente el Espíritu Santo de Dios puede parir esos hijos espirituales, esas vidas espirituales. Solamente Él. Nosotros, por muy difícil, ¿verdad?, que parezca, que sea entender todo esto, pero uno de los problemas es que nosotros no tenemos paciencia, como hablaba al principio, somos muy independientes y queremos las cosas cuando y donde queremos, ¿verdad? Muchas veces somos malcriados con Dios. Muchas veces cuando no recibimos instantáneamente la respuesta, que no sabemos por qué Dios la ha demorado, si lo da muy rápido, Dios no te va a dar nada así tan rápido, sino porque es que Dios no está viendo solamente como tú y yo vemos, por encimita, no, Dios no ve nada más la fotografía del frente, no, Dios ve el futuro. O sea, ¿qué es lo que esto va a ocasionar en la vida nuestra? Muchas veces hay respuestas que se tardan, hay respuestas que nunca llegarán porque simplemente no nos convenía. Y Dios lo sabe. Dios, que lo sabe todo, te va a dar lo necesario, lo que necesitas y lo que te conviene. Así que cuando nosotros debemos sentarnos a examinarnos, porque cuando nosotros de repente nos molestamos con Dios, nos ocupamos de más, no tenemos tiempo para nada que tenga que ver con Dios. Y esto es hablando de nosotros los creyentes. En la iglesia, nuestra pastora está constantemente convocando a ayuno, a oración, a vigilia. Ella está siempre haciendo llamado de unidad para que estemos alabando al Señor juntos. O sea, deberíamos correr todos, deberíamos estar todos unánimes, como dice la palabra que estaba siempre en la iglesia primitiva. Hay que buscar mercados, el que puede yo voy, el que hay que fulano, recoger, hacer cualquier cosa que está haciéndose un llamado para que todos entre hermanos estemos, debería estar ese deseo. Pero muchas veces tenemos como un resabio dentro de nosotros, y simplemente nos ocupamos, no tenemos tiempo ni de leer la palabra, no tenemos tiempo de orar, ni siquiera solos, porque simplemente Dios no me dio algo que yo quería. Dios no lo hizo como yo quería. O no lo hizo cuando yo quería. Entonces, Dios simplemente es Dios para nosotros cuando nos da algo. Dios es Dios siempre. Y una de las cosas que deberíamos aprender es esa, que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es soberano. Dios es soberano sobre todo y Él sabe, como todo buen padre, qué es lo que de verdad su hijo necesita. Él lo sabe y Él sabe qué es lo que tú necesitas hoy. ¿Qué área necesitas tú y yo entregarle hoy? Así que en este tiempo de reflexión vamos a estar escudriñando nuestros corazones, ¿verdad? Para poder ser libres verdaderamente, como dice la palabra, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
La palabra dice que si nosotros guardamos esta palabra, nos mantenemos en esta palabra, la atesoramos en nuestro corazón, esta palabra es la que, estando nosotros llenos de ella, nos va a hacer ser sus discípulos. Y también nos dice que si nosotros llegáramos a conocer verdaderamente al Hijo, es cuando verdaderamente seremos libres y podemos caminar con libertad y podemos caminar con confianza, viviendo, como le dice él aquí, viviendo el reino de Dios, aunque vivamos en esta tierra, viviendo el reino de Dios sobre esta tierra. Vamos a seguir acá, más adelantito, en el versículo 7, le dice, así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento y no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Así que como no vemos el viento, no sabemos de dónde viene, no sabemos de dónde va, no podemos explicar cómo nacer. Yo no te puedo enseñar a nacer del Espíritu. Eso es algo que solamente el Espíritu te lo puede enseñar. El Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto. Y todavía se niegan a creer. Cree. No te niegues a creer. No te niegues a creer en el Señor, en su poder y que Él está obrando para bien hoy, aún en esa situación tan difícil. Porque es fácil creer cuando todo está bien, cuando te están llegando bendiciones, cuando te está llegando todo lo bueno y lo maravilloso. Pero cree hoy que Dios está obrando a tu favor. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, por eso Dios quiere enseñarnos a vivir el reino en esta tierra. ¿Cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Por eso es tan difícil, tal vez para las personas, creer que Cristo viene, que se habla de que Cristo viene pronto. Está bien, tal vez no venga ahora mismo, tal vez venga en unos años, no sabemos. No sabemos. Como puede venir ahora mismo, esta noche, no sabemos. Simplemente debemos estar preparados. Pero Él nos está tratando de enseñar las cosas terrenales. Si no aprendemos a vivir en el reino, en lo terrenal, ¿cómo creemos que podemos vivir lo celestial? Debemos nacer de nuevo, buscar esa intimidad con el Espíritu Santo para que nos haga nacer de nuevo. No le busquemos lógica, ¿verdad? No le podemos buscar lógica. Es algo que Dios me ministraba a mí con los niños. Un niño confía plenamente en su papá. Un niño, su papá le dice que vuela y él lo cree. Su papá le dice que él es un Superman, que se pone la capa y vuela y él lo cree. Y su papá es un Superman. Y mi papá vuela. Y es así porque mi papá me lo dijo. Y eso es lo que Dios quiere. Y de hecho nos los enseña también en la Biblia, en Mateo 18. No tengo creo que era 3. Entonces, pero está en Mateo capítulo 18, lo pueden buscar. Jesús dijo, les digo la verdad, a menos
que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de Dios. Un niño nunca duda de su padre. Él cree ciegamente. A menos que nosotros no nos volvamos como esos niños a creer y a confiar en Dios, de que no importa lo que esté pasando hoy, Dios está haciendo algo en mi vida. Gracias, Dios, porque estás haciendo algo. Gracias, Dios, porque no sé lo que está pasando, pero yo sé que tú estás haciendo algo. Tú no estás allá sentado en tu trono sin hacer nada, descuidado. No, tú no paras de trabajar. No paras en ningún momento. Y eso es lo que debemos creer. Y ser como estos niños, que no haya duda en nuestro corazón. Ha estado ministrando nuestra pastora que la duda es pecado. Ha estado predicando nuestra pastora que el estrés, la ansiedad, todo eso es pecado. Porque si no estamos, eso simplemente está demostrando que no confiamos en Dios. Así que vamos a volvernos como esos niños de corazón, esos niños que creen plenamente en que tienen un padre responsable. Si tienes problemas de que la autoridad como padre faltó en tu hogar, pues pídele al Espíritu Santo que te ayude a entender que es un papá. Muchas veces eso también nos pasa, que no entendemos porque nunca tuvimos a un papá en la casa. Pero si tú no tienes ese patrón de un padre amoroso, responsable, pídele al Espíritu Santo que Él te va a enseñar, porque Él es el que está encargado. Él es el que te va a guiar hasta llegar a la altura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. El versículo 13 dice, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. A veces esto lo damos como muy común, de que Jesucristo vino acá como hombre. Y sí, Él tiene esta posición de Hijo de Dios, ¿verdad? Porque Él, como leímos anteriormente, Él vino, dice Nicodemo mismo, reconociendo que Él vino de Dios para enseñarles. Él aquí nos dice que Él vino del cielo y a veces lo damos como eso, como muy común, como muy, no sé, como que no lo entendemos a profundidad. No solamente es que Jesús es el Hijo de Dios, es que Jesús es Dios encarnado. Él vino a hacerse hombre. Él vino a hacerse como uno de nosotros, como tú y yo. Él vino se despojó de todo siendo Dios, porque Dios, como es Dios, es omnipresente, puede estar en cualquier lugar. Él vino a hacerse hombre para, como decía Nicodemo, enseñarnos a ti y a mí cómo vivir el reino de Dios en esta tierra. Entonces, adentremos eso, abramos nuestro corazón y nuestro entendimiento espiritual y pidámosles al Espíritu Santo por esa revelación de que no solamente es Jesús, es que es Dios Todopoderoso, como vino como hombre a esta tierra, despojándose de toda su majestad para traernos salvación a ti y a mí hoy este día. Y a todo el que se acerque a Él, todo el que en Él crea. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que en él crea tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, como hablábamos, a sí mismo. Él se dio a sí mismo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él mismo. No hay condenación para todo el que cree en Dios, en Jesús. Jesús es nuestro puente para llegar, nuestro puente de salvación es Jesús. No hay condenación para el que cree en Jesús. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Nosotros tenemos la decisión, podemos decidir, como dice el 19, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malas. Nosotros podemos decidir. Dios nos está atravesando todos los días en el camino. Dios está obrando todos los días, aunque no lo reconozcamos, Dios está obrando cada día en tu vida, en la mía, aún en el que no lo conoce. Pero es la decisión. Dios no está condenando a nadie. Nosotros menos, porque no nos podemos poner delante, por arriba de Dios. La persona se condena sola con sus acciones, con no querer cambiar su vida, con no querer nacer de nuevo, con no querer aceptar a Jesús. No es que hay alguien que lo está condenando, no, la persona misma se condena. Porque Él vino al mundo, Él vino a traernos la luz y la salvación. Pero muchas veces preferimos llevar nosotros nuestra propia vida que la que Él nos está llamando a tener. Así que hoy nosotros, aquí el Señor me mostraba como 2 puntos en estos versículos que leemos, y es la voluntad de Dios y el amor de Dios. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y lo demuestra a través de que envió a su único Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Damos gracias al Padre por tan grande amor y damos gracias porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y creemos que hoy corazones serán tocados. Creemos que hoy la palabra del Señor va a traer libertad a nuestros corazones. Nosotros tenemos que siempre tomar decisiones, ¿verdad? De recibirlo. Si lo recibimos, lo mejor que nos puede haber pasado en la vida. Pero si no lo recibimos, lo estamos rechazando. Y ahí es donde nosotros, con nuestras acciones, nos condenamos. Nadie, ni aún Dios en este tiempo, está condenando a nadie. Son nuestras propias acciones y nuestras propias
decisiones las que nos condenan. Nosotros abriendo nuestro corazón sin tardar dirigirlo hacia el Señor para que haga ese cambio. Nosotros debemos dejarlo, como entregar ese timón, y no como hablábamos anteriormente, no ser nosotros los que dirijamos a Dios. Muchas veces ese es un gran problema que tenemos, es que estamos queriendo hacer las cosas en nuestra fuerza, hacerlo según nuestra voluntad, según lo que nosotros creemos que es correcto. Y eso muchas veces trae juicio, no trae buen resultado, porque no estamos siguiendo verdaderamente la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros soltamos la rienda y le ponemos nuestra vida al Señor y le decimos, Señor, hágase como tú quieras, sí, lo vemos en los discípulos. Ellos iban a donde Dios los enviaba, les hablaba con nombres específicos. A la casa le daba direcciones específicas a dónde tenían que llegar. Y siempre llevaban un cuidado especial. Cuando Él les dijo, no lleven sandalias, no lleven ropa, no lleven dinero, no lleven nada, ni siquiera la doble túnica, no lleven nada, porque yo soy responsable de ustedes. Fue lo que Él quiso decir. Así que en conclusión a todo esto, ¿qué es nacer de nuevo? Esto lo podemos encontrar en 2 de Corintios 5:17. Cuando un niño nace no trae nada. Nosotros no podemos olvidar todo lo que hemos aprendido, pero es un proceso que debemos ponerlo en manos del Espíritu Santo. Porque en 2 Corintios 5:17, y eso fue lo que más se acercó para mí a lo que es el nuevo nacimiento, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo, dice el versículo 17 del capítulo 5 de 2 de Corintios, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Es como que tú haces borrón y cuenta nueva. Lo viejo pasó. Todo ese mal recuerdo, todas esas experiencias malas pasadas, pasaron. Pero no las estés buscando, no estés siempre revolviendo entre la basura. Deja la basura se bota y no se vuelve a recoger. Nuestra vida vieja pasó. Ahora comienza una vida nueva. Y lo más importante es que al nosotros comenzar esta vida tenemos promesa. Promesa de que al nosotros recibir a Cristo y comenzar de cero con Él, naciendo de nuevo, tenemos promesa de que Él siempre va a estar con nosotros. Con promesa de que Él sabe y que tiene también lo mejor para nosotros.
Isaías 55, 8 y 9 dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Por eso no esperes saber lo que Dios está haciendo. O pensar, no, Dios se olvidó simplemente de mí porque no me da esto. No. Él te dice hoy y me dice hoy, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Dice el Señor. Lo sella. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Ni nos imaginamos. Muy por encima de lo que pudiéramos imaginarnos. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, asimismo mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. No quieras controlar nunca las situaciones, porque ni te imaginas lo que Dios está haciendo. Ni te lo imaginas, porque sus caminos son mucho más altos que los tuyos. Igualmente sus pensamientos. Mucho más altos que los tuyos. Y Jeremías 29, 11 al 13 es otra promesa hermosa que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles el futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Así que ya sabes cómo lo encontrarás, cómo Él te escuchará. Cuando lo busques y lo busquemos de todo corazón. Y entendamos que Él tiene solamente planes de bien y no de mal para nosotros. Planes de bien y no de mal. Para darles un futuro y una esperanza. Así que no tratemos de comprender, porque la mente nuestra es totalmente limitada. Está muy por debajo de la mente de Dios. Y Él no tiene planes de mal para ti, ni para nadie. Pero cada quien toma sus propias decisiones. Proverbios, ya para cerrar, 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Así que esto, para unirlo con esta otra palabra que dice Romanos, o sea, hoy tienes el poder en tu lengua para vida o para muerte. Porque Romanos 10, 8 al 11, dice, ¿qué más? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Debes creer con el corazón. Debes creer con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas en que esta palabra que el Señor te está dando hoy es porque quiere traer libertad a tu corazón y que en todas esas áreas que están muertas nazcan hoy de nuevo. Pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Si tú crees en Él,
Por eso te digo, aunque la situación esté difícil, sigue creyendo porque no serás avergonzado. Esto es una promesa. Esto es una promesa que Dios con todo, no en vano dice Romanos 8:28, que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas, las buenas y las difíciles, las malas, las que sentimos que no podemos, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme con el propósito por el cual hemos sido llamados. Así que no se te olvide eso nunca. Nos conviene nacer de nuevo. Nos conviene acercarnos a Dios. Nos conviene conocer a Jesús. Nos conviene tener intimidad con el Espíritu Santo para poder vivir el reino de Dios en esta tierra. Y para que Él pueda depositar, dejarnos saber, enseñarnos, guiarnos a las cosas celestiales. Si aprendemos a vivir el reino en lo terrenal, podremos aprender, podremos llegar al reino celestial. Pero hoy tenemos que tomar la decisión. Tú que no conoces a Cristo, tú que estás apartado, tú que estás dejándolo para después, llega, busca de Él, conócelo. Es lo mejor que nos puede pasar, porque aún en las adversidades podemos decir que vivimos confiados, vivimos con seguridad y aprendemos a vivir, como decía Pablo, de toda manera. Confiados, vivamos en la abundancia, vivamos en la escasez, vivimos confiados de que nada nos faltará porque Él es nuestro pastor y está con nosotros. Él ha prometido que nunca nos dejará y nunca nos abandonará. O sea que lo más importante de este tema es nosotros conocer a Jesús, nosotros conocer al Espíritu Santo y volvernos a Él, nacer de nuevo, volvernos como niños, pero no niños malcriados, no niños mimados, sino en el Espíritu, para poder llevar de lo que nosotros tenemos a impartir, compartir con otros. Vamos a orar. Vamos a orar por aquellos que no han aceptado que un día verán en fe, un día verán este video y reconocerán a Jesús como su único y suficiente Salvador, porque es la mejor decisión, es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Vivir confiados, tener un seguro de vida que nunca expirará. Ese es Jesús, ese es nuestro Salvador. Aquel que está apartado, aquel que el enemigo lo condena, aquel que el enemigo lo acusa. Acuérdate que acabamos de leer que el Señor no vino a condenar a nadie. Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él no te está condenando. No es tiempo de condenación. Es tiempo de salvación. Es tiempo de que llegues, vuelvas, te arrepientas y comiences de cero. Nazcas de nuevo. Todos necesitamos, todos los días, arrepentimiento. Todos los días necesitamos arrepentirnos. Así que no dejes que el enemigo te condene más. ¿Ok? Ven a los pies de Cristo, arrepiéntete y Él te recibe con los brazos abiertos. Y oramos para que el Señor, como decía Pablo,
El que sienta estar firme, afírmese más. El que sienta estar débil, pues en nuestra debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Y el que simplemente es un oyente, que ha ido a la iglesia, pero que es un oyente, que recibas a Cristo en tu corazón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por permitirnos recibir tu palabra, por la misericordia de este nuevo día que nos has regalado. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Y hoy, Señor, oramos por todas estas almas, Señor, que verán, Señor, Padre Santo, con las que compartiremos, Señor, tu palabra, que no han nacido de nuevo, Señor, Padre Santo, que hay cosas en sus corazones, Señor, que no les permiten, Señor, nacer de nuevo, y aquellas, Señor, que no las han entregado, Señor, Padre Santo, para que esas cosas muertas en nuestros corazones, Señor, nazcan de nuevo en ti, Señor, Padre Santo. Y aquel que no te tiene, Señor, en su corazón, hoy te pueda recibir como único y suficiente Salvador. Aquel que está siendo condenado por su propia mente, Señor. Hoy, Señor, creemos que entiende, Señor, que no hay condenación para el que en ti cree, que no queda avergonzado el que en ti cree, el que viene con un corazón contrito y humillado, tú no lo rechazas, Señor. Que tú tiras nuestros pecados al fondo del mar y nunca más te acuerdas de ellos, Señor, cuando nosotros nos arrepentimos, Padre. Por eso hoy yo te invito que hagas esta oración con todo tu corazón, creyendo que Jesús vino a esta tierra a morir por ti en una cruz. Él fue humillado, Él fue lacerado, Él fue crucificado, muerto en una cruz por ti y por mí, por amor. A Jesús no lo sostuvo en una cruz unos clavos, a Jesús lo sostuvo en la cruz el amor que tenía por nosotros, y que esa sangre vino a justificarnos, a limpiar nuestros pecados. Él pagó, Él hizo un pacto con su sangre por cada uno de nosotros. Y tú yo creo que tú hiciste ese sacrificio por mí. Yo creo que tú perdonas mis pecados hoy. Yo creo que hoy nazco de nuevo. Yo creo que mi nombre es escrito en el libro de la vida. Yo creo, porque no es por mí, sino por el sacrificio, por lo que tú hiciste, Señor. No por mis acciones, sino por lo que tú hiciste por mí. Gracias te doy, Señor Jesús. Te recibo, Señor, en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por hacerme nacer de nuevo. Gracias por darme una nueva vida. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos y darnos la fuerza para mantenernos, Señor, y poder ser, Señor Padre Santo, esas vasijas vacías, que de ahora en adelante el Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros y se llene del poder de tu Santo Espíritu nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Gracias damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los bendigo. Que tengan una feliz noche. Bye.